Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagástegui y John Pacheco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es La Última Butaca a la Izquierda, el podcast número 13. Y hoy vamos a hablar sobre el cine y las películas de viajes en el tiempo. Estoy con John Pacheco, que ya se acaba de conectar. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, ¿no? Que es las películas que tratan de viajes en el tiempo. Que hemos hecho una selección también, esta vez de 5 películas de las tantas que hay, porque hay bastantes películas que tratan de esa temática, y esta vez vamos a empezar por una película de 1960 que es The Time Machine, o La Máquina del Tiempo, que fue dirigida por George Pal y trata de un científico que en el año 1899 construye, ¿no?, una máquina del tiempo que le permite viajar en el tiempo como si estuviera en un pequeño auto, pero que no se mueve, sino lo que se mueve es el tiempo, ¿no?, que va avanzando, y él pasa por distintas épocas de la historia, ¿no?, ya conocida, ¿no?, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y eventos también catastróficos, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, John, esta primera película que vamos a ver? Antes que nada, un saludo a Eduardo, nuestro fiel seguidor y el nuevo integrante de este grupo de, se puede decir, televidentes, para poner ese término, Eduardo, que está bajo el nick de Jurassic Pups, que es una tienda para mascotas, donde vende insumos, alimentos para mascotas, que también se une esta noche para escucharnos. Entrando de lleno al tema de hoy, sí, la película que tú comentas y con la que vamos a iniciar es una película que se basa en una obra literaria de H.G. Wells, ¿no? Y que precisamente este autor une las palabras, es una de las personas que une las palabras, de nada, Eduardo, de nada, une las palabras de viajero y tiempo, ¿no? Acuña ese término, viajero del tiempo. Entonces, con esto inicia una saga, ¿no?, que no se ha detenido hasta ahora. Surgen películas, libros, historias que siempre van a tener adeptos, yo entre ellos. A mí me fascina todo lo que es las películas sobre viajes en el tiempo, pero en esta película en particular, si bien recoge muchos elementos, o como lo vamos a ver después en la película Volver al Futuro recoge muchos de los elementos de esta película. Por ejemplo, como me parece que tú lo has dicho, es el auto, o es el vehículo que avanza en el tiempo, pero siempre se queda en el espacio, ¿no? En el mismo espacio. El vehículo DeLorean es lo mismo, ¿no? Si avanza en el tiempo, pues avanza la pista donde transcurre la historia, que es la ciudad de Hill Valley, ¿no? Pero no va no se desplaza a otro espacio geográfico. Igual aquí, el vehículo de la máquina del tiempo avanza en el tiempo, pero siempre se queda en la casa de este científico que inventó este aparato. Y tiene cosas curiosas como el desplazamiento de las llantitas, ¿no? Si tú observas bien, las llantas características de Volver al Futuro, la estela humeante que deja al avanzar al tiempo, también se observa aquí en esta película, La Máquina del Tiempo, en un momento de la historia, cómo deja una estela en
en la nieve, cuando avanza del laboratorio de ese científico hacia el jardín. Y en la parte inicial también de la película, Volver al Futuro hace un homenaje a esta película al iniciar la secuencia inicial con esa toma de relojes, ¿no? Con esa toma de relojes antiguos que también se observa cuando la cámara recorre la habitación de, no sé si es de Marty McFly o el doctor Emmett Brown, pero en fin. Del doctor. Es del doctor, ¿no? Entonces, sí, es una película de homenaje, pero esa es mi primera aproximación a la película. ¿Qué más podemos decir de esta película, Leo? Sí, me gustó también para la época en que está hecha, los efectos que utilizaron para recrear este avance del tiempo, ¿no? Donde se ve el techo de la casa del científico, que es de cristales, y se ve cómo van cambiando los cielos, las nubes, las estaciones, y también se ven los efectos a través de la ventana, ¿no? Donde se ve este maniquí que por años y años se ve un maniquí en la misma posición y solo va cambiando la ropa, ¿no? Para ver cómo cambian las modas, las tendencias, y son efectos para la época bien, claro, digamos, bien realizados y adelantados, ¿no? Estamos hablando de los 60. Y también, así es, y también ya en la parte, hay una parte donde el viajero ya viaja demasiado al futuro y donde ya es un mundo imaginado ya casi apocalíptico, ¿no? Donde existen estos seres que parecen mutaciones de humanos, ¿no? Que tratan de... Es algo similar a lo que ocurre en el planeta de los simios, ¿no? Sí, donde también entendí la referencia. Estos son como, digamos, los amos de esta época de la Tierra, y los humanos son como ganado, ¿no? Que los tienen allí pastando nomás, sí, así es, y los utilizan a su antojo, ¿no? Entonces también ha influido en esa película, ¿no? Del planeta de los simios, que también trata un poco del viaje en el tiempo, ¿no? Claro. Y eso es lo icónico, ¿no? De esta película, que es como un ejemplo de otras que han salido posteriormente, ¿no? Y Leo, precisamente esa es la crítica que hago a esta película, porque cuando yo veo una película sobre viajes en el tiempo, deseo que uno de los personajes centrales sea precisamente el viaje en el tiempo, el tratar de ir a lugares diferentes, y donde precisamente los errores que ocurre cuando uno viaja en el tiempo y su repercusión y por lo tanto su solución sea el eje fundamental de la historia, como es en el caso de Volver al Futuro. Pero en el caso de La Máquina del Tiempo, lo que tenemos es que el viaje en el tiempo es un pretexto para que el científico vaya al futuro y se encuentre con esta especie de futuro distópico, futuro, como tú lo llamaste, a lo planeta de los simios, ¿no? Y me parece, porque como fue filmada en los años 60, me parece como una crítica al comunismo, porque se observa una sociedad donde todos son, parece que felices, llegan a una especie de gran salón donde encuentran su comida ya servida, tienen copas donde ya están las bebidas que pueden agarrar y tomar, y hay unos tipos en las sombras que dirigen y que
eligen quién va a morir y quién no. Entonces allí hay al parecer una crítica al comunismo, porque estamos viendo pues de que esta película fue hecha en esos años, ¿no? Entonces es una de las películas para mí menos atractivas con respecto a la temática de viajes en el tiempo, porque no hay un desarrollo precisamente como eje central de esta acción de viajar e interactuar y cambiar y modificar sea con torpeza o sea a libre albedrío el destino de los personajes. No, aquí solamente se utiliza como un mero transporte. Es una película que no fue mucho de mi agrado. Y respondiendo a la pregunta, al comentario de Eduardo de Jurassic Pause, no sé cómo se pronuncia su empresa, sí, hay un trabajo de CGI, más que nada. En esta película fue un trabajo más de stop motion. Esta película luego tiene un remake en el 2002 que también le he visto y que me pareció más aburrida inclusive que esta primera versión del 60. Los Morlocks, sí, Eduardo, los Morlocks son estas especies de mutantes, ¿no?, que viven en las sombras, en los sótanos, y que dirigen el destino de estos seres humanos del futuro. Leo. Sí, tienes razón en ese lado de que el viaje en el tiempo en este caso es como no está trabajado como en las otras películas donde se quiere cambiar algo que se ha hecho mal o algo que quieren corregir, ¿no? Sino es como un pretexto del científico para ir a otras épocas que a él le gustaría haber conocido, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, no se ve una interacción del tiempo en la historia misma, ¿no? Sino es más un transcurrir de lo que le sucede al protagonista, ¿no? Y bueno, pero igual es recomendable la película porque, como mencionamos, es icónica y hay otras películas más actuales que sacan ideas de esta película, ¿no?, para inspirarse, y la recomendamos para que la vean, ¿no? Y vamos ahora a pasar a la siguiente, que es una película francesa, que es El Muelle, o su nombre original es La Jetée, de 1962, y esta película es un cortometraje, vendría a ser, ¿no?, porque dura 28, 29 minutos. Sí, así es. Y está hecho en base a fotografías, ¿no? Toda la película está hecha con fotografías en blanco y negro y con una locución en off que nos va narrando lo que el protagonista va pensando, lo que le está sucediendo, ¿no? Y es bien vanguardista en ese sentido, ¿no? Porque es raro hacer una película completa así solo con fotos, ¿no? Aunque hay momentos en que se ve la intención del director en algunos momentos en que ha puesto fotos casi idénticas. Por ejemplo, cuando la protagonista, la chica, está durmiendo, hay varias fotos como que están casi en la misma posición y pareciera que hubiera un movimiento, ¿no? Pero son fotos fijas, ¿no? Y se nota en ese lado que es bien experimental sí. Esta película, ¿no? ¿Qué te pareció, John? Cuando yo estaba en la universidad, el profesor Alberto Tello yo llevé un curso adicional al año siguiente del tuyo, y nos dijo para hacer un trabajo fotográfico audiovisual. Entonces fuimos a Pachacamac, a las ruinas de Pachacamac, tomamos fotos y pusimos unos audios encima, como si nosotros estuviésemos como si fuéramos habitantes de Pachacamac de aquellos años 1400, y estuviéramos
ingresando y caminando por las ruinas de Pachacamac. Eran fotos con voces nuestras. Entonces, cuando vi este corto, me hizo recordar a este trabajo universitario. Y yo lo he visto así, como un trabajo universitario. Es una seguidilla de fotos actuadas, se parece una fotonovela, ¿no?, de antaño, de esos boletines que antes se compraban cuando uno era escolar, y ponían... y se ponían en situaciones diversas y le tomaban fotos y uno entendía cómo iba la historia, ¿no? No le vi atractivo, salvo en los últimos 8 minutos, cuando ya me parece que recién la acción está creciendo, cuando uno va a descubrir que ese niño que está en el muelle de la secuencia inicial es el adulto. Estoy haciendo un spoiler, es el adulto hacia el final de la película, ¿no? Esta película fue utilizada, este argumento fue utilizada por una película posterior y que me parece mucho mejor, de Terry Gilliam, que se llama 12 monos, con Brad Pitt y con Bruce Willis, y toma esta historia, este esbozo de historia, y lo lleva a otro plano, y ya pues es mejor narrada y tiene mejor resultado. Pero el germen de aquella historia de 12 monos de Terry Gilliam es este cortometraje de El Muelle de 1962, que puede pasar inadvertida, como una especie de anécdota visual, pero solo su atractivo se sostiene en esta especie de viaje temporal, de viaje hacia el pasado, pero contada en fotos. Después de eso no tiene un mayor atractivo este cortometraje fotográfico, Leo. Bueno, en lo que yo percibí es que digamos que este viaje en el tiempo que se supone que se da en esta película es como un viaje más de la memoria, ¿no? Porque el personaje no es que cuando él se supone que va al pasado, no desaparece del lugar ni reaparece en otro lado, ¿no? Sino es como si su memoria estuviera viajando, ¿no?, al pasado, y a través de esa memoria él pretendiera cambiar algo de lo que ha vivido, ¿no? Y en ese sentido me gustó esa idea, porque es como si ese viaje al pasado que nosotros tanto añoramos, o los viajes que uno como un mortal común y corriente añora hacer al pasado o al futuro, los puede hacer simplemente imaginándolo, ¿no? O sea, recordando una época que ha vivido, y ya estás viajando al pasado, ¿no? O sea, esa es como, digamos, sí, como la esencia de esta película, ¿no? Claro. Sí, dime. Porque obviamente que cuando uno encuentra fotos familiares de antaño, de viajes, de excursiones, el primer instrumento que va a encontrar para recordarse de aquel viaje realizado son fotos, ¿no? Y en eso tiene su atractivo esta película, porque todo su metraje está creado en base a fotos, y está bien. Y es por ello que la secuencia que a mí que más me gustó, dentro de lo poco que me gustó, pero lo que más me interesó fue la secuencia en el museo, cuando el hombre, el varón, con la muchacha recorren diversos ambientes de los animales disecados, peces, mamíferos, y toman fotos de aquella excursión que realiza. Y puede pasar como fotos hechas por cualquier familia que va a un museo y realiza instantáneas de su visita. En eso tiene su mérito este cortometraje, ¿no? Porque los recuerdos están más conservados en fotografías, ¿no? Entonces allí sí se puede
puede tener cierto atractivo este cortometraje. Allí tiene su valía, el muelle. Sí, sí, así es. Y también lo que me gustó, aparte de que está hecho con fotos, es, o sea, las fotos que aparecen en este cortometraje están bien fotografiadas, ¿no? O sea, son fotos que están bien encuadradas, tienen un contraste atractivo, que no son como fotos así tomadas a la ligera, ¿no? Sino se nota que están bien trabajadas, sí, bien el contraste es cuidadas, ¿no? Ajá, sobre todo el contraste Sí. cuando cuando está en el laboratorio con los científicos y es puesto con esta especie de cuando se le tapa los ojos y parece que es sometido a torturas, ¿no? Entonces hay un contraste fuerte entre el blanco y el negro. Ahí sí hay un trabajo de cuidado que han hecho el director. Sí, y bueno, también la locución en off, que también es la voz que han utilizado es bien como impactante, ¿no? Es una voz que como que te cala bastante en lo que está diciendo. Sí, pero es calmada y me hizo recordar, ¿te acuerdas a un cortometraje que siempre alababa Ricardo Bedoya, de una chica, Mariana Despegar, creo que se llama. Marianela Vega. Sí, Despegar era su cortometraje. No, otro nombre tenía, no me acuerdo. Pero que uno se enamoraba del corto por la voz de la chica, precisamente. Uno quisiera conocer a la chica por aquella voz tan hermosa que narraba su salida del país, y solamente se veían maletas, se veía una silueta de un avión, creo que hecha en formato digital, que despegaba, pero uno se queda prendado viendo el video solo por la voz de la chica. Entonces sí, hay un atractivo ahí también, un buen trabajo de la voz sí, en el muelle. Sí, y bueno, la recomendamos que la vean. Es corta y no es pesada, es ágil, y la pueden ver en internet, ¿no? Vamos ahora a la siguiente película, que es el Volver al Futuro, ¿no? Que es, digamos, la película icónica de viajes en el tiempo en la actualidad, que fue hecha en 1985 por Robert Zemeckis, y es la historia de Marty McFly, ¿no? Que es un adolescente ya joven que tiene de amigo a un científico, y por un error del mismo científico lo envían a Marty al pasado, unos 30 años al pasado, y comete el error de interrumpir el que sus padres se conozcan como se habían conocido, ¿no? Y corre peligro que él nazca en su época, ¿no? Entonces él va a tratar de solucionar este problema en el pasado para que cuando vuelva al futuro todavía él siga con vida, ¿no? ¿Qué te pareció, John? Es una película, como tú lo has dicho, la película icónica de los 80, la película icónica de los viajes en el tiempo, la película icónica de los adolescentes que hoy tienen 40 años, porque a todo el mundo que así no le guste la ciencia ficción, le pregunta qué película te ha cautivado en tu juventud, en su lista va a estar esta película, porque es atractiva, es atrayente. Puede ser un argumento simplón, pero captura el espíritu de los 80s, en la música, en el vestir, y también tiene un atractivo porque es una película de contrastes, de choques. Por ejemplo, ¿cómo se puede esperar que haya una amistad entre un adulto, un sexagenario, con un adolescente? ¿Cómo se puede entender de que un muchacho listo como Marty McFly tenga un papá nerd, ¿no? Un papá torpe? ¿Cómo este chico
está en un espacio equivocado, en un tiempo equivocado. Entonces todo fluye al choque, al contraste, al que no puede, estos elementos no pueden estar de esa forma unidos en ese espacio. Entonces allí yo creo que está el atractivo de la película, en remediar eso. Entonces se busca la solución de que Marty McFly vuelva al futuro. Por ese hecho, el padre de Marty McFly ya deja de ser un nerd, sino es un tipo listo y cambia la situación. El tipo que antes lo hostigaba se transforma en su empleado. Entonces es lo que los guionistas llaman la evolución del personaje, ¿no? Es un cambio de 180 grados en la evolución del personaje. Y eso quizás lo convierta en algo atractivo, porque ¿quién no quiere cambiar las cosas? ¿Quién no quiere la mayoría no está de acuerdo o no está conforme en la forma como está llevando su vida? Entonces quizá estas películas sean como una especie de salirse de la monotonía, de despegarse un poco de la realidad, de ver de que al margen de la imposibilidad de los viajes en el tiempo, poder existir la posibilidad de que los cambios puedan suceder, de que las personas pueden evolucionar. Entonces allí yo creo que está el atractivo de la película, y sobre todo porque, como dije, captura el espíritu de los 80, en la época en la cual nosotros hemos crecido, Leo. Sí, y esta película también marcó una etapa, ¿no? En los cinéfilos de esa época. Yo esta no la vi en el cine cuando la estrenaron. La que sí vi fue la segunda, que la hicieron 3 años más tarde, que es Volver al Futuro 2. Y también es la trilogía la hicieron en el 90, creo, ¿no? Entonces toda la trilogía es como una trilogía redonda, ¿no? Que tiene un inicio, digamos, magistral con esta, y continúa bien con las otras 2 películas, pero esta, digamos, que es la más valiosa, ¿no? Porque es la original, ¿no? Y también están bien detallados hay hechos que ocurren, por ejemplo, en el pasado, que luego vamos a ver cómo están modificados en el futuro, ¿no? O sea, son como detalles, ¿no? Que primero vemos en el presente. Por ejemplo, vemos una campaña a la alcaldía, ¿no? Donde se ve al candidato que es un candidato negro, ¿no? Y esto lo vemos después en 30 años antes, con este mismo candidato joven que está trabajando en un restaurante, una cafetería, sí. Y le dicen, ¿no? que usted puede llegar a ser alcalde, ¿no? Sí, o sea, son detalles que están bien trabajados para seguir la secuencia, ¿no? Lógica de algunos personajes, ¿no? Por ejemplo, también vemos en una parte donde antes de que viajen en el tiempo, cuando están en la noche, cuando han hecho este experimento y han hecho viajar al perro 1 minuto al futuro, Ajá. Se ve que cuando los están siguiendo los libios Estamos hablando de los 80, donde el terrorismo libio campeaba. Continúa, Leo. Se ve que hay un cartel que decía two pines, o sea, 2 pinos, ¿no? El supermercado de los 2 pinos. Sí, y luego cuando él viaja al pasado, él accidentalmente rompe un pino, y se ve cuando ya regresan otra vez al presente, que ya no dice 2 pinos, sino dice 1 pino nada más. Claro. En esa parte. O sea, son está esos bien detalles. Ajá. Que lo hacen más rica la historia, ¿no? Todo eso está lleno de detalles. También la parte del reloj, cuando se malogra,
en el presente se ve que es la hora exacta donde cayó el rayo, ¿no? Que es la hora exacta en que Marty otra vez vuelve al futuro, ¿no? Cuando está en el pasado, ¿no? Y esos detalles hacen que la historia también sea más divertida, ¿no? Más atractiva, ¿no? Sí, tienes razón. Los guionistas han hecho un buen trabajo en poner detalles y recrear muy bien la paradoja del abuelo, ¿no? Lo que siempre se discute sobre los viajes en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo viajo al pasado y mato a mi abuelo? Mi abuelo ya no va a poder procrear a mi papá y de tal forma yo no voy a nacer. Y si yo no nazco, no voy a poder volver al pasado para matar a mi abuelo. Entonces, sobre esa paradoja trabaja, y que es la misma paradoja que también utiliza Terminator en su historia, ¿no? Pero en el tema de volver al futuro, todos los ítems que tú tocas, los elementos, los gags y el más principal, que es la persecución en la plaza con esta patineta, que también ocurre en Volver al Futuro 2, no perturba, no cansa, es agradable verlo, una misma situación recreada en Volver al Futuro 1, pero más sofisticada, ¿no? Con elementos del futuro, del año 2015, de un Hill Valley del 2015. No importa de que nos tragamos la idea de que justo el rayo que cae y que paraliza que paraliza el reloj que está en la torre, justo cae en el mismo día que sus padres se dan el primer beso. No nos importa ver esa coincidencia. Nos tragamos esa historia porque toda la seguidilla de secuencias hacen de que la historia sea consumible, sea agradable. Ya de por sí los viajes en el tiempo pueden ser algo irreal, pero nos ponemos en la situación de la película en la cual tenemos que convencernos de la realidad que nos cuenta la película, y pasamos por alto ciertas cosas que pueden parecer sacados del cabello, ¿no? Fuera de contexto. Es una película muy bien hecha, y como dato final podría decir de que lo que dije al inicio acerca de que esos contrastes en las cuales, por ejemplo, hacia el final de la película, el personaje el papá de Martin McFly, George McFly, se transforma en un tipo más inteligente, fue una de las razones por las cuales el personaje que interpretó el padre de George McFly no quiso intervenir en la segunda parte de Volver al Futuro, porque tuvo una discusión con el guionista cuando éste le manifestó, el actor que personificó a George McFly, le manifestó que no le agradaba la idea de que su personaje se transforme en una persona lista. Deseaba que sea un nerd, pero un nerd que haya sido exitoso. Entonces, en esa especie de discusión que han tenido, según este actor, descartó la posibilidad de participar en una segunda entrega de Volver al Futuro. No sé cómo podría haber sucedido si es que se continuaba en la línea que el actor decía, pero como lo dije, nos tragamos esta historia porque está bien planteada, está bien construida, con todos los detalles que tú lo dijiste, Leo. Sí, la recomendamos que la vean. No solo esta, sino las dos continuaciones que se hicieron. Y ya pasamos a la siguiente película, ¿no? Que es una película japonesa, que es la chica que saltaba a través del tiempo, que es del año 2006, de Mamoru Hosoda, y la historia trata de una adolescente, ¿no? Que siempre está con dos amigos y les gusta jugar entre ellos, pasarla bien,
y hasta que un día ella descubre que accidentalmente puede retroceder en el tiempo, ¿no? Puede dar saltos en el tiempo y empieza a utilizar esta habilidad para evitarse problemas o para alargar la diversión de repente en algunos aspectos, ¿no? ¿Qué te pareció, John, la película? Es una película romántica, yo lo observo así, donde yo cuestiono que la utilización de los viajes en el tiempo acá, porque no lo noto una película bien concebida, en el sentido de que los viajes en el tiempo ayude en el desarrollo de la película. Es una chica, como tú lo has dicho, que encuentra, parece una especie de nuez, que es un artefacto con el cual descubre ella que puede hacer saltos. Para poder viajar al pasado tiene que hacer un gran salto y recién de esa forma retrocede a un punto que ella desea. Pero acá lo que sucede es una especie de sucesión desordenada de situaciones en las cuales cada acción que desarrolla va empeorando la situación. Esta película, por ejemplo, yo siempre hago a veces odiosas comparaciones. Observo, por ejemplo, una película como El Día de la Marmota, en la cual la seguidilla de acciones son lógicas, son bien pensadas, en las cuales, por ejemplo, Bill Murray, que sale en esta película, en El Día de la Marmota, va evolucionando en cada día que pasa en este pueblo en el cual está atrapado durante su invierno. Entonces se nota el desarrollo evolutivo a medida que va avanzando los días, que siempre es el mismo día que ocurren los hechos. Pero en este caso de la chica que salta a través del tiempo, es un viaje desordenado que hace la chica. Quizá, pienso yo, los guionistas han querido con esto argumentar de que la adolescencia es así de frenética, lleva una vida caótica, y lo han querido dramatizar de esa forma. Yo puedo pensar en ello. Hasta ahí una primera aproximación a esta película, Leo. Sí, como mencionas, y lo comparas a la de El Día de la Marmota, que se llama, acá se llama tiene otro título, Hechizo de Amor, creo que se llama, Hechizo del Tiempo. Sí. Y bueno, tiene la similitud de que en un caso, en El Día de la Marmota, es algo involuntario, ¿no? Repetir y repetir de día, ¿no? En cambio, acá en esta película de esta chica, estos viajes al pasado son porque ella lo quiere hacer, ¿no? Y quiere arreglar algo que le salió mal, ¿no? Entonces, constantemente no solo repite el día, ¿no? Sino en ocasiones retrocede solo unos segundos, ¿no? Porque hay algo que no le gusta de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, pero hay incoherencias en eso. Hay algunas incoherencias en el guión con respecto a esos saltos que realiza. Y bueno, estos saltos también, como bien mencionas, son desordenados, porque ella más lo está tomando, veo yo, como un juego que lo utiliza para divertirse, ¿no? Y hay una conversación que esta tiene en un momento, creo que es con su tía, creo que le dicen la bruja, donde esta tía le recalca que para ella estos saltos son divertidos, pero no se da cuenta que para los otros puede estar siendo perjudicial, ¿no? Puede
o sea, ella no es consciente de que estos saltos pueden afectarle a otras terceras personas, ¿no? Todo lo hace así como en beneficio propio, sin pensar en los demás, ¿no? Y eso es también parte de la misma edad que tiene, ¿no? Que es una adolescente despreocupada y que está más pendiente de las cosas cercanas que la rodean, ¿no? Y no de qué puede pasar después, ¿no? A mí hay ciertas partes que sí me gustaron porque es como si ella estuviera manipulando a las personas sin que ellas se dieran cuenta, ¿no? Porque ella sabe qué cosas, cuáles son las intenciones de algunos personajes, y como ella está al tanto de esta información, utiliza esto para cambiar o para que no se dé los hechos que se estarían dando en una situación normal, ¿no? Entonces ella lo utiliza, o sea, sabe utilizar esta información para cambiarlo, y a la vez el haber utilizado esto hace que también se arrepienta, ¿no? Porque después se arrepiente de algunas cosas que en realidad sí han querido que pasen, ¿no? Porque al final ella termina como si quisiera que lo que ella evitó en un principio, como que parece que quiere que ahora sí le ocurra, ¿no? O sea, el chico que se le iba a declarar, ya no se le iba a declarar, ¿no? Sino ahora está interesado en otra persona y ahora sí quiere que se le declare, ¿no? O sea, es también como una indecisión propia de su edad, ¿no? No sabe muy bien lo que quiere, y eso hace que esté constantemente viajando al pasado para arreglar lo que ella todavía no entiende, ¿no? Sí, yo lo noto así. Es una adolescente que no sabe lo que quiere, y que esa es la película, la adolescencia en su esplendor, dubitativa, y que el pretexto es la máquina del tiempo, este aparatito con el cual quién no quisiera, ¿no?, resetear y volver a iniciar algunas cosas, pero va empeorando la situación. Recordemos que hay una situación en la cual creo que cuando en un primer momento de la historia ella en una clase de cocina incendia un plato, pero retorna en el pasado y hace que ese plato que se incendia sea el culpable otro muchacho, y luego en otro momento de la película ese otro muchacho que se sintió ofendido por haber sido acusado de incendiar ese plato ataca a otro muchacho con un extinguidor. Un extintor. Sí, ajá. Entonces es la adolescencia, el tema de la adolescencia el que está hablando aquí, ¿no? El hecho de no saber lo que quiere, ¿no? De pensar de que puede hacer cualquier cosa sin medir las consecuencias. Y luego hacia el final de la película aparece esta especie de Dios, ¿no? De este muchacho quien dice ser el dueño del aparatito que hace posible el viaje en el tiempo, ¿no? Como diciendo, ya la jodiste mucho, ya la fregaste, te voy a contar la historia, de este cuadro que se había quemado, y en fin, una cosa que para mí no tiene sustento, pero aquí habla de la adolescencia, ¿no? De la adolescencia y la cuestión de esta actitud, de este comportamiento medio loco que tiene las personas en este momento de su vida, y querer tratar de solucionarlo todo, ¿no? Con fórmulas mágicas, con situaciones mágicas. Eso es en resumidas cuentas la película, pero lo recomendamos para que lo vean, porque es una película animada. En sí, ahí está su atractivo. En la historia quizá tenga sus altibajos esta película. Sí, la recomendamos para que la vean. Y pasamos ahora a la siguiente
película, que es Interestelar, del 2014, y la dirigió Christopher Nolan, que es la historia es de la Tierra. Llega una época que parece que ya se empieza a contaminar ya completamente, y los científicos están buscando otro lugar fuera de la Tierra, ¿no? Donde habitarlo, ¿no? Porque parece que la Tierra ya está llegando a su fin, ¿no? Y hay el protagonista, que es Matthew McConaughey, que es un astronauta que digamos que ha pasado a ser granjero, ¿no? Porque ahora todo el mundo en esa época ya se ha dedicado a la granja, ¿no? Porque no hay otra cosa a la que dedicarse, ¿no? Pero sin embargo, ya todos los embrios están también colapsando, ¿no? Ya todo se está, como quien dice, ya viniendo abajo, ¿no? Ya no hay muchos recursos de cómo la humanidad puede sobrevivir, y él es como escogido, ¿no? para una misión en el espacio de buscar un lugar donde la humanidad pueda otra vez sobresalir, ¿no? O resurgir, ¿no? ¿Qué te pareció, John, la película? Christopher Nolan siempre sorprendiéndonos, ¿no? Porque en esta ocasión yo considero que es la película que utiliza los conocimientos científicos, lo que mejor usa los conocimientos científicos para recrear una película sobre viajes en el tiempo. Y como tú lo dices, en esta película la Tierra está devastada, tormentas de arena azotan las granjas, la superficie del planeta, y entonces no hay más remedio que salir del planeta y buscar un lugar otro planeta donde habitar. Y según los científicos en la película, el único planeta está a X años luz de distancia, y para poder llegar más cerca tienen que atravesar un agujero de gusano para poder llegar más fácilmente a este planeta, pero con la consiguiente consecuencia de que esta persona que va a viajar pues va a perder a su familia, ¿no? No lo va a ver porque su familia va a morir, va a envejecer rápido. Bajo esta premisa surge esta película, que es atractiva. Debo reconocer que hay partes densas. El metraje es mucho, dura como 2 horas 49 minutos, 2 horas 50. Parte del metraje me recordó Solaris, aquella película de Tarkovsky que la vi y me produjo sueño, la película de Solaris. Hay partes acá que me remiten a eso, ¿no? Más cuando están en el espacio, cuando hacia la mitad de la película toda la historia se desarrolla pues en este planeta deshabitado. Entonces quizás allí la película llega a un letargo, pero es una película, como lo dije, que recoge el espíritu de la teoría de la relatividad de Einstein. Y precisamente tocando ese punto, hay una entrevista que le hicieron a nuestro ilustre peruano Modesto Montoya, el físico nuclear, donde él dice de que una de las cosas que más le llama la atención es poder tener la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿no? Él tiene ese sueño, esa idea desde pequeño, y precisamente una de sus tesis, cuando se graduó de bachiller, dice que antes para sacar el bachiller se tenía que hacer tesis, fue cómo las fuerzas electromagnéticas influían sobre las fuerzas gravitatorias. Y precisamente en la película Interestelar, ese es la esencia de la película. Si uno mira la película se va a enterar de que toda la historia se reduce a eso, ¿no? De poder
descifrar la fuerza de la gravedad, porque allí está la posibilidad de viajar en el tiempo, de dominar la quinta dimensión, que para ellos lo llaman que es el tiempo, la quinta dimensión, ¿no? Es una película atractiva porque, como lo dije, Christopher Nolan recoge los conocimientos científicos y lo traduce a un guión, a una película bien hecha, bien lograda, aunque por pocos momentos soporíferas, Leo. Sí, esta película es la segunda vez que la veo, porque ya la había visto en su estreno y creí que esta vez también, cuando la vi en su estreno, también me pareció un poco densa, pero esta segunda vez que la vi no me pareció no la sentí tan larga, ¿no? Digamos, pasan tantas cosas en la película que no me aburrieron en ningún momento, ¿no? Porque suceden cosas tanto en el espacio como en la Tierra, ¿no? Sí, el paralelismo funciona allí. Sí, está bien trabajado esas dos partes, ¿no? Con los astronautas y con los científicos en la Tierra. Y me gustó que también, como mencionas, es una película que está basada en hechos, digamos que en teorías científicas que se pueden demostrar en la teoría, ¿no? Pero todavía no tenemos la tecnología para llevarlos a la práctica, ¿no? Entonces eso la hace también bastante atractiva, ¿no? Y el lado dramático también de la película, que es el paso del tiempo, que para unos es de unas horas y para otros puede ser de décadas, ¿no? Esto, digamos, el primer impacto donde se ve esto es cuando ellos bajan a un planeta por primera vez. Al planeta de agua. Y es un planeta, sí, que es todo lleno de agua. Y están un rato nada más y cuando regresan a la nave, el astronauta que se quedó allí, el negro, ya ha envejecido bastante, ¿no? 23 años. Como 20 años. Y entonces ahí ya te vas dando cuenta de cómo es que va a encontrar luego a sus hijos, ¿no? Si es que los llega a encontrar, Ajá. ¿no? Si es que llega a estar de vuelta. Y después también, ¿no? La película está llena de engaños, ¿no? O sea, el protagonista ha sido engañado, y no solo el protagonista, ¿no? Sino algunos astronautas no sabían que no había posibilidad de retorno, ¿no? Porque era como que si les decían la verdad, de repente no iban a aceptar el viaje, ¿no? Pero estaban condenados a no regresar, ¿no? Y de esto se enteran ya cuando están en el espacio, ¿no? Y también hay otro engaño también, que es el del astronauta interpretado por Matt Damon, ¿no? Que los engaña para que lo rescaten, ¿no? Sí. Para que lo rescate, y porque en realidad el planeta donde él había estado no tenía ninguna posibilidad de vida, ¿no? Ajá. Entonces está llena de estos engaños por todos lados, ¿no? Sí. Y esto hace que la dificultad del protagonista se complique más, del querer él regresar para volver a ver a su familia, ¿no? Ajá. ¿Qué te pareció a ti esa? Sí, donde al final parece que el lema es confía en ti mismo, ¿no? Porque
aquellos mensajes que recibía la niña con esta especie de clave Morse, era él mismo estando detrás de los libros como un fantasma, pero en realidad estaba en la quinta dimensión de lo que se menciona en la película, en la quinta dimensión, que es el tiempo, tratando de comunicarse con su hija, ¿no? Moviendo los libros, haciendo toques con sonidos para que la niña pueda descifrar una palabrita, ¿no? Stay, quédate, quédate. Entonces allí está, pareciera, la esencia, ¿no? Confía en ti mismo, confía en tu familia, confía en tus palabras. No confíes en los otros, ¿no? No confíes en otras señales. Bonita alegoría. Sí, me gustó también esa parte, es también interesante, ¿no? Porque cuando están en esa etapa donde él le quiere decir que se quede detrás de los libros estos, me pregunto yo qué hubiera pasado si le hubiera hecho caso el papá que estaba allí, ¿no? Así es. Porque inmediatamente después que se da cuenta de que no le hace caso, el astronauta que está allí detrás, el protagonista, se da cuenta de que él le puede dar estas fórmulas a través del reloj, ¿no? De este reloj, y esto hace que digamos que descubran la solución al problema de la Tierra, ¿no? Sí, así es. Sí, entonces, si es que le hubiera hecho caso y se quedaba, nunca hubieran tenido esta ecuación, ¿no? Pero ahí surge otro problema, ¿no? El problema, como te dije, de la paradoja del abuelo, ¿no? Si es que hace caso a la niña y obliga a su padre a no quedarse, el padre nunca va al espacio y no logra comunicar de esa forma con estos mensajes a la niña para que la niña evite que su padre vaya al espacio. Entonces es una paradoja, pues algo que no tiene ni pies ni cabeza, pero ahí está, ahí está. Y además también decir que Interestelar utiliza la paradoja de los gemelos, ¿no? De los gemelos planteado por Einstein, donde si dos gemelos, un gemelo parte al espacio y viaja a años luz y el otro gemelo se queda en la Tierra, cuando retorne su gemelo, el gemelo que viajó al espacio, el gemelo de la Tierra va a envejecer más rápido. Esa paradoja también es recogida, es la idea central de Interestelar. Sí, y bueno, la recomendamos, ya nos queda poco tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Despedirnos, ya 2 minutos nomás. Sí. Y bueno, sí, dime. No, si hubiera quedado más tiempo, hubiéramos invitado a nuestra gente, a nuestro público que está viendo, que pueda sugerir temas para las próximas ediciones, en estos minutos que tenemos, que nos faltan para que acabe. Claro, sí, Leo. pueden escribirnos en los comentarios o también en YouTube. También tenemos nuestro canal, ahí se quedan estas en vivos, y también pueden sugerirnos los temas en Facebook o en nuestras redes sociales, ¿no? En Twitter también. Y ahí pueden sugerirnos cualquier tema que se les ocurra, ¿no? Del cine, o de repente hablar de algún director en especial, ¿no? Todavía no hacemos un programa dedicado a directores, ¿no? Que podría ser también una opción, ¿no? Claro. Y aquí tenemos un comentario de Eduardo Ciudad que claro, manifiesta su interés en Interestelar. Interestelar es buena para la reflexión, como Volver al Futuro es buena como divertimento. Ambas son películas sobre viajes en el tiempo, pero ambos tienen su público, ¿no? Leo, ¿cómo estamos ya de tiempo? Ya no nos toca despedirnos. Les agradecemos a los oyentes y televidentes por haber estado acá, y ya nos estaríamos viendo el próximo viernes, y ahí vamos a estar publicando el tema, ¿no? del que hablaremos, John. Perfecto. Listo, señores. Película de juicios, buen aporte de Lalo. Vamos a conversar esto con Leo. Buenas noches, chicos. Así es. Ya nos estamos viendo. Chao.